Confesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo, de María la Virgen, y fue hecho hombre, y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Damos gracias al Señor por este su día santo. Bienvenidos a la casa del Señor. Nos reunimos, nos congregamos aquí para adorar y bendecir el glorioso nombre de nuestro Señor. Le ofrecemos esta santa comunión para alabanza y gloria de su nombre y en súplica, porque esta santa cuaresma siga siendo de beneficio para nuestras almas, para bien de toda su santa iglesia. Ofrecemos también al Señor nuestras súplicas por toda la iglesia, por la iglesia en toda la tierra, por todos los ministros fieles del Señor y en especial por los hermanos perseguidos y necesitados. Nos acordamos especialmente en esta semana de la iglesia en Argelia, en Nicaragua y también en Irán y en Palestina con estas nuevas guerras y ataques que se han desatado en estos últimos días. Estemos en oración por nuestros hermanos en estos lugares. También tened en cuenta en oración a ciertas hermanos y personas que están en especial aflicción. La señora Joan Elizabeth, que está grave en el hospital, y también siempre por nuestros hermanos de la residencia, como Miguel, Luisa y otros que están allí pues en aflicción, como Manuel. También oremos por los gobernantes y las autoridades y los servidores públicos, con todas las dificultades que estamos viendo alrededor nuestro y, repito, esta nueva guerra que se ha desatado otra vez en Medio Oriente. Bien. Así que encomiendo, hermanos, a vuestra caridad estos motivos también de oración. Ahora vamos a acercarnos una vez más a la palabra de Dios en la lectura del Evangelio que hemos hecho este domingo. Vamos a tomar asiento y nos acercamos a la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 21. Esa es la lectura del Evangelio de hoy. Antes de empezar específicamente con la meditación de este Evangelio, vamos a ver un poco el contexto, ¿no? En la lectura vamos a ver el encuentro del Señor Jesucristo con esta mujer pagana, ¿no? Con esta mujer cananea, cuando Él está en la región de Tiro y de Sidón. Pero en el contexto inmediato, el Señor Jesús ha tenido otra vez una controversia con los judíos, ¿no? El Señor ha estado en tierra
judía, y él ha tenido una controversia con ellos por motivo de las tradiciones de los ancianos, ¿no? Si nosotros vemos ese contexto, los judíos le acusan al Señor Jesucristo, ¿no? Le increpan. ¿Por qué motivo él y sus discípulos, no se lavan las manos antes de comer pan? No se estaban refiriendo a lavarse las manos por un motivo higiénico, ¿no? Se estaban refiriendo a la serie de lavamientos rituales que los judíos tenían en diferentes contextos. Esos lavamientos que los judíos incluso lavaban hasta los lechos, ¿no? Hasta las camas, y tenían un montón de rituales de purificación y de lavamientos, ¿no? Que eran rituales que ellos habían añadido en su tradición judía a todas esas prácticas, ¿no? El Señor no había mandado literalmente en el Antiguo Testamento hacer esto. Ellos habían añadido una serie de tradiciones de los ancianos y le acusan a Jesús por qué sus discípulos no se sujetan a estas tradiciones. Y el Señor Jesús, como siempre, apunta al corazón del problema. Y en esa en esa respuesta acerca de la acusación de los judíos, el Señor les muestra que son ellos los que han invalidado muchas veces el mandamiento claro de Dios por sus propias tradiciones. Y les hace ver que todos los lavamientos rituales y las ceremonias de purificación del Antiguo Testamento apuntaban a una realidad profunda y espiritual, que era el lavamiento y la purificación del corazón. Y el Señor les hace ver a ellos y a sus discípulos que lo que importaba no era solamente la forma exterior, que era en lo que se estaban centrando ellos, ¿no? Ellos estaban poniendo todo el énfasis en toda la exterioridad de la tradición, pero no en el corazón. Lo importante no era, les dice el Señor, lo que entra por la boca, ¿no? Sino lo que sale del corazón del hombre, ¿no? Entonces Jesús está mostrando: no pongáis vuestra atención en todo lo exterior, sino en el corazón de, del problema, ¿no? En el corazón del pecado, en el corazón que es donde debe estar la purificación, que es donde Dios debe obrar en los corazones. Bueno, después de esta controversia, el Señor sale de allí, y este es el punto donde inicia el Evangelio de hoy, en el versículo 21, Mateo 15, 21. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces, con esta introducción, vamos a decir así, a esta sección a la que nos introduce el Evangelio de Mateo, vemos que el Señor ha salido del territorio de los judíos, ha salido de haber tenido esa controversia como las que va a tener muchas con los judíos por el mismo tema, y cuando sale se dirige a una tierra pagana, ¿no? Porque esa tierra de Tiro y de Sidón, que está al norte de Israel, es una tierra que ya desde el Antiguo Testamento fue una tierra pagana, ¿no? Los de Tiro y los de Sidón eran naciones conocidas del Antiguo Testamento y que fueron tropiezo al pueblo de Dios en numerosas ocasiones, ¿no? Al igual que todos los pueblos cananeos, ¿no? Que las ciudades cananeas, con esos dioses cananeos, Baal, Astarte, y también en el norte estos dioses de los sidonios, fueron tropiezo para el pueblo en numerosas ocasiones. De hecho, de esa zona provino Jezabel, ¿no? Esta malvada esposa del rey Acab, que llevó a todo el pueblo y a su esposo a Acab, ¿no? A una serie de tropiezos, y llevó pues básicamente a todo el pueblo a adorar y a rendir culto a los Baales, ¿no? Entonces podemos ver que toda esa zona, toda esa tierra es pues un territorio pagano y contra el que Israel siente un profundo rechazo, porque es una zona que ha sido de mucho tropiezo para el pueblo de Dios. Dios profetizó la destrucción de Tiro
y de Sidón, y esto se produjo esa destrucción ya finalmente con Alejandro Magno en esos tiempos, y en tiempos de Jesús esa región ya pertenece obviamente al Imperio Romano, ¿no? Está bajo el Imperio Romano, pero como sabemos el Imperio Romano era totalmente sincrético, ¿no? Él adoptaba las religiones o las mezclaba con el culto romano, ¿no? De sus dioses romanos, y no había ningún problema. Él simplemente sincretizaba y mezclaba, ¿no? Esos dioses falsos, y pues allí convivían. Y entonces la realidad de esa zona, aunque estaba bajo el Imperio Romano, seguía obviamente con su trasfondo pagano, sus dioses paganos, como la misma Roma permitía y practicaba. Pero esa zona de Tiro y de Sidón, para los judíos, representaba un núcleo especial de paganismo, ¿no? Eran un pueblo y una zona que era pues enemiga realmente de Israel. Entonces, esto nos va a llevar a entender el contraste que nos está mostrando aquí el Evangelio, ¿no? O sea, Jesús acaba de salir de Tierra Santa, ¿no? Jesús acaba de salir del lugar donde él como el Cristo debía ser plenamente recibido. Él acaba de salir de aquel lugar donde los judíos deberían con gozo recibir a su Mesías y proclamar ellos realmente: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Son ellos los que deberían haber recibido a Jesús como el Hijo de David, como el Cristo, para que, como hemos leído en la primera lectura de la promesa dada a Abraham, ¿verdad? En Abraham fuesen benditas todas las naciones, es decir, en esa línea de Abraham, de donde viene la nación de Israel, de donde la simiente de Abraham nacería, que es Cristo, que va a ser el Hijo de David, el Rey de Dios, pues a través de ese Israel debía manifestarse justamente la salvación a todas las naciones. Todas las naciones tenían que ser benditas a través de ese pueblo elegido. Pero lo que estamos viendo aquí es el rechazo de ese pueblo, que fue el pueblo escogido del Antiguo Testamento, el rechazo a su Mesías desde el principio, de tal manera que el Señor tiene ahora el nuevo pueblo, que es la iglesia, ¿no? Hecha de judíos y gentiles que han recibido a Cristo. Pero aquí ya el Evangelio nos está mostrando estos primeros matices, ¿no? Estos primeros mensajes claros de Jesús hacia los judíos, de decirle: vosotros estáis rechazando al Mesías, pero los de fuera le están recibiendo. Porque eso es lo que vemos en este pasaje. El pueblo judío que rechaza a Jesús, que intenta confrontarle porque están encerrados en sus propias tradiciones, desechando la palabra de Dios y desechando a su propio Mesías. Pero por otro lado, este Cristo que sale de la Tierra Santa, sale de el pueblo de Israel y va hacia los territorios paganos. Y allí vamos a ver a esta mujer pagana, y es ella la que le confiesa como el Cristo. Entonces, este claro contraste es muy importante verlo aquí. Nos dice San Mateo que una mujer cananea, ¿no? Repito, ¿no? Tiro, Sidón y los cananeos son todos estos los territorios enemigos de Israel, ¿no? Son, por decirlo de alguna palabra, las palabras clave, ¿no? De lo que diríamos son todo lo contrario al pueblo de Dios. Y esta mujer había salido de aquella región y clamaba, fijaos, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer, o sea, está clamando a Cristo realmente como el Señor. Y fijaos, porque esta invocación del nombre de Cristo es la invocación mesiánica, pues por excelencia, ¿no? Le está llamando Señor, Kyrios, le está reconociendo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y en el sentido más profundo le está reconociendo como Dios, como Kyries, ¿no? Y como el Hijo de David, el prometido, realmente el Rey que Dios había prometido por medio del linaje de David. ¿Cómo es que esta mujer tenía esta información? Pues es para nosotros un misterio, porque esta es una mujer pagana, pero así como en el Antiguo Testamento hemos visto en varias ocasiones
personajes paganos que han reconocido al Dios de Israel. Y eso es lo que estamos viendo en esta mujer. Estamos viendo un reconocimiento claro de quién es Cristo y clama a Él por misericordia. Esta invocación de Cristo, ya lo he dicho en otras ocasiones, es la oración más sencilla y perfecta de la Escritura, ¿no? Es en una sola frase, es dirigirse a Cristo, invocar su nombre para nuestra salvación. Es la misma invocación que hizo también el ciego Bartimeo, ¿no? Hacia Jesús. Esta invocación tan sencilla es realmente confesar el nombre de Cristo para nuestra salvación. Es la oración más corta y pequeña que la Iglesia incluso practicó desde los primeros siglos, ¿no? Le llaman la oración de Jesús, es invocar constantemente a Cristo, ¿no? Señor Jesucristo, Hijo de David o Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Vemos que, y como vamos a ver a continuación, el Señor no rechaza a quienes se acercan a Él con un corazón humilde y confesándole a Él para salvación. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Versículo 23. Fijaos lo que va a ocurrir aquí porque llama mucho la atención. Esta mujer está confesando el nombre de Cristo, está desesperada porque su hija está enferma y como vemos está enferma por una aflicción demoníaca, ¿no? Que el diablo tiene influencia en este mundo para producir males también. Y muchas veces, muchísimas veces, las enfermedades que están relacionadas con la operación diabólica necesitan mucha oración, ayuno, y no solamente los tratamientos médicos, ¿no? No hay que desechar el tratamiento médico, pero tenemos que orar por los enfermos, como el Señor nos ha mandado, ¿no? Clamar al Señor por la sanidad de los enfermos. Pero vemos que ante la desesperación de la mujer, versículo 23 nos dice, pero Jesús no le respondió palabra. Jesús no le respondió palabra. Y esto llama la atención, ¿no? Porque ante la desesperación de la mujer, invocando el nombre de Cristo, el Señor no le responde. Pero vamos a ver que, en realidad, no se trata de que Jesús sea indolente ante la mujer. No se trata de que Jesús esté rechazando a la mujer. Vamos a ver que en toda esta respuesta del Señor, que es esta actitud del Señor, que es una actitud misteriosa, vamos a ver que por supuesto no hay de parte del Señor rechazo o mala intención. Pero lo que está haciendo aquí el Señor Jesús es poner a prueba a esta mujer. Es poner a prueba la fe de esta mujer y enseñarnos a nosotros y a sus discípulos en ese momento muchas cosas acerca de la realidad de lo que implica acercarse a Cristo con un corazón contrito y humillado. El Señor no le responde palabra a la mujer. Jesús guarda silencio ante la súplica y Dios hace esto muchas veces con nosotros. Cuando le pedimos a Dios cosas, cuando nos acercamos en oración, muchas veces el Señor guarda silencio. Y nosotros experimentamos eso, que no hay una respuesta del Señor ante lo que le estamos pidiendo. Y tenemos que aprender a ser pacientes y perseverantes, que eso es lo que el Señor está enseñándole a esta mujer. El Señor guarda silencio para que esta mujer persevere, para que esta mujer insista en su súplica. Acordaos que el Señor nos enseña a orar con insistencia, con súplica, con perseverancia. Y eso es lo que el Señor está motivando en esta mujer. El Señor no le respondió palabra. Y entonces nos dice el Evangelio, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces los discípulos están como fastidiados, ¿no? Esto nos deja ver que la mujer era muy persistente. Nos hace ver que la mujer estaba detrás del Señor y no paraba de insistir. Esto nos recuerda a esa parábola de la viuda y del juez injusto, ¿no? Donde nos está diciendo pues que la mujer era muy pesada con su insistencia hasta que el juez injusto responde. El mismo Señor Jesús nos está enseñando esa parábola.
También nos enseña acerca de aquel amigo que va inoportunamente a pedirle, ¿no?, en una hora no adecuada a su amigo que le dé para darle a un invitado, ¿no? Entonces el Señor nos está diciendo que debemos aprender a orar de forma perseverante y de forma inoportuna, ¿no? Debemos estar ahí constantemente en súplica al Señor. Esa es la actitud que estamos viendo en este ejemplo concreto de esta mujer. Esta mujer está actuando así, de tal manera que los discípulos le están diciendo al Señor: despídela, despídela, ¿no? Y vemos en el corazón de ellos, ¿no?, también un poco esa dureza hacia los extranjeros, ¿no? Esa dureza hacia esta mujer que no es del pueblo de Dios, esta mujer que es pagana. Pero, repito, Jesús les va a enseñar a ellos y a nosotros una gran lección acerca de la misericordia y del amor de Dios. Ahora, fijaos, Jesús, después de la petición de sus discípulos, Jesús le da una respuesta a la mujer. Pero la respuesta no es la que ella quería escuchar. El Señor le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, la respuesta que Jesús le está diciendo es no. Le está diciendo: yo he sido enviado para las ovejas de la casa de Israel. Recordad, el Señor acaba de salir de Israel, acaba de ser rechazado y contrariado en Jerusalén y ahora está en tierra de los paganos. Pero esta respuesta de Jesús realmente, ¿qué nos lleva a ver? Que Dios en su plan tiene también un orden. Lo que Cristo le estaba diciendo a esta mujer no era un no rotundo, pero lo que Jesús estaba mostrándole a esta mujer es que Dios efectivamente tiene un plan y Él dispuso en la economía de la salvación una forma, ¿no?, en la que se tenían que desarrollar los eventos. Y como he dicho antes, el pueblo de Israel fue el pueblo elegido para dispensar la salvación a todas las naciones, y el Cristo venía para salvar primero a los suyos. Pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, nos dice San Juan. Es lo primero que nos dice San Juan al abrir su evangelio. Cristo vino primero a restaurar a los suyos para alcanzar a todos, pero los suyos no le recibieron. Pero ahora San Juan dice: pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, Jesús le dijo a los judíos: el reino es quitado de vosotros y le es dado a otro pueblo que produzca los frutos de él. Dios obviamente no es que va cambiando sus planes, Dios conoce todas las cosas, ¿no? Y ya era sabido que el pueblo era rebelde e iba a rechazar incluso al mismo Mesías, pero la forma de alcanzar a todas las naciones en Cristo se ha dado por medio de la fe y se da a través de la Iglesia, donde, repito, se unen judíos y gentiles, pero todos aquellos que reciben y creen en Jesucristo y se entregan a Él. Así que, ante esta respuesta del Señor, que lo que está haciendo es ponerle claro a la mujer que Dios ha establecido un plan y que el Mesías venía por los judíos, esta respuesta que implica un no para ella de inicio, en vez de desanimar a la mujer, la mueve a suplicar con más fuerza. Y digo, esto es lo que Jesús está buscando en esta mujer. El Señor está queriendo enseñar a sus discípulos y a esta misma mujer la importancia de una fe que persevera, de una fe que suplica, de una fe que se humilla delante de Dios. Después de la respuesta de Jesús, versículo 25, veamos cómo reacciona. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Ella no se da por vencida, sino que incluso va un paso más allá. De primeras ya le dijo: Señor, hijo de David,
ten misericordia de mí, ya le confesó como el Cristo, ya le expuso su aflicción porque su hija está gravemente atormentada por un demonio. Ante la respuesta negativa del Señor, ella va más allá, viene a sus pies y se postra. Proscuneo es ese verbo que se refiere a realmente postrarse en adoración delante de Jesús, reconociendo su señorío. Y le dice otra vez, Kyries, Señor, socórreme. Ella ya le ha reconocido como el Cristo, como el Hijo de David, y vemos claramente que ella ve en Cristo al único que le puede socorrer. Es el único que le puede salvar, es el único que puede darle este milagro que ella está buscando y se postra delante de él. Pocos personajes en el Nuevo Testamento vienen a Cristo de esta manera. Pocos en los evangelios vienen a Cristo con ese corazón y con esa actitud y con esa perseverancia. Pero a pesar de esto y a pesar de que ella se ha postrado delante de Jesús, el Señor la lleva todavía más allá. Es decir, Jesús todavía no le dice que sí. Jesús todavía la prueba un poco más, la lleva más allá. Y como digo, esa prueba no es solamente para ella, sino que es también para nosotros y enseñanza para los discípulos de Cristo en todos los tiempos. Respondiendo, Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fijaos, la respuesta del Señor es fuerte, es duro lo que el Señor le está diciendo. Por eso digo que aquí Jesús aprieta la tuerca todavía un poco más, lleva a la mujer un poco más allá. Podríamos pensar que esta es una respuesta muy dura o cruel o incluso humillante, ¿no?, por parte del Señor. El Señor no está buscando, él obviamente, ofender a esta mujer o humillarla, pero en su respuesta el Señor la está empujando a ella a una súplica todavía mayor y otra vez afirmando la economía del plan de la salvación. Repito, el plan de Dios tenía un orden. Primero eran los judíos y se extendería la salvación a los gentiles, pero los judíos se encerraron en sí mismos, en su propio orgullo, en su propia etnia, en su propia nación, aborrecían a los de afuera y no llevaban la salvación de Dios para todas las naciones. Y el Señor está poniendo aquí a prueba la fe de esta mujer para derramar mayor bendición y mayor gracia en su vida. Fijaos que cuando el Señor le dice esto, que para nosotros sería muy chocante, ¿no? Cualquiera de nosotros diríamos, oye, ante esa respuesta del Señor, ¿no?, de decirle, pues los perrillos no deben de comer de la mesa de sus señores, pues oye, cualquiera se ofendería, se daría la vuelta y se iría, como diciendo, pues yo no soy un perrillo. Entonces cualquiera se le vendría arriba el orgullo y diría, pues me voy. Más una nación extranjera viniendo delante de un judío, pues se daría la vuelta y se iría, lleno de orgullo, agraviado en su ego. Pero ¿cuál fue la respuesta de esta mujer? Ella dijo, sí, Señor. Fíjate, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La respuesta de esta mujer es una respuesta, primero, muy ingeniosa, ¿no?, porque es una respuesta ingeniosa acorde a la figura que Cristo le ha mostrado, ¿no? Y es, por supuesto, una respuesta totalmente humilde delante del Señor. ¿De dónde procede una respuesta así? Obviamente, de un corazón lleno de fe, de un corazón que conoce quién es Cristo y de un corazón que se conoce a sí mismo, de un corazón que sabe quién es Él y un corazón que sabe quién es el Señor. Y la diferencia que hay entre el Señor y el hombre.
esta mujer verdaderamente ha creído que Jesús es el Cristo. Esa es la única forma en la que una persona puede humillarse delante de Dios, como esta mujer lo está haciendo delante de Cristo. La mujer sabe que Jesús es el Cristo y que Él es el único que puede traer la salvación que ella está buscando para su hija. La mujer sabe que el único que puede ayudarle es Jesús y ella cree que de verdad es el Cristo. Confía en Él de tal manera que su corazón se humilla delante del señorío de Cristo y reconoce su propia indignidad y reconoce su propia pequeñez. Para que esta mujer acepte esas palabras tan fuertes del Señor es porque ella sabe que verdaderamente Él es Dios y ella es solamente una mujer sencilla e indigna. Y eso es lo que el Señor busca de todos los que se acercan a Él. Un corazón contrito y humillado. Un corazón que reconozca su propia indignidad, su propia incapacidad delante de nuestro glorioso Señor. Entonces Jesús está enseñando aquí realmente lo opuesto a lo que así por fuera parece, ¿no? Él no está enseñando ese rechazo hacia esta mujer, no. Lo que Jesús está haciendo es llevar a esta mujer al límite de la prueba. La está llevando al límite para ver cuál es su reacción. Y la reacción de esta mujer es una súplica perseverante y un corazón contrito y humillado al venir a los pies de Cristo, a quien ella reconoce claramente como su Señor, porque Él es su única esperanza. Este encuentro de Jesús con esta mujer nos recuerda también del Antiguo Testamento cuando Dios ha mostrado su misericordia hacia personajes fuera del pueblo de Israel, ¿no? Como digo, en tiempos de Elías, ¿no? Está la viuda de Sarepta, que era de esa misma región, a la cual el Señor mandó a Elías, ¿no? Para que les ayudara en esa hambruna y luego resucitara también a su hijo. Lo mismo Eliseo con la mujer sunamita, ¿no? Que de igual manera la misericordia del Señor estuvo con ellas, mujeres paganas, pero que se convirtieron al Señor, reconocieron al Señor y fueron traídas al pueblo de Dios. Así como Tiro y Sidón, repito, son la figura de estas naciones paganas y de tropiezo para el pueblo del antiguo pacto, también veamos algo en un sentido alegórico o espiritual, ¿no? Cuando se construyó el templo del Antiguo Testamento con Salomón, ya desde las gestiones que hizo el rey David y luego Salomón, los materiales, muchos de los materiales para construir el templo vinieron de Tiro y de Sidón. El rey Hiram, ¿no? Fue el que mandaba a David y a Salomón materiales para la construcción, la edificación del templo. Luego, para la reconstrucción del templo, que se da en tiempos de Esdras, también se trajeron materiales de allí. ¿Qué sentido tiene esto? De la misma manera, la iglesia, que es la casa de Dios, el templo verdadero de Dios, que ya no está edificado con piedras materiales, sino con esas piedras vivas, también se edifica de aquellos que vienen. Esas piedras vivas que son aquellos que se vuelven a Cristo, que reciben a Cristo desde las otras naciones, ¿no? Aquellos que se convierten al Señor, que como dice San Juan, a los que le recibieron y creen en su nombre. Que siendo incluso de esas naciones, como esta mujer cananea, de esa región de Tiro y de Sidón, que recibe a Cristo y le confiesa como el Cristo con una fe que no se ha visto ni aún en los de Israel, pero viene a los pies de Cristo y pasa a ser parte de la casa de Dios, del templo de Dios. Por eso luego en los Hechos veremos también a Pedro predicando en Jope, ¿no? Y en todas esas regiones justamente de donde venían los materiales para la edificación de la casa de Dios. Entonces la casa de Dios, que es la iglesia, se edifica no solamente
con aquellos que fueron judíos, sino de todas las naciones, de todos los que reciben a Cristo. Finalizamos este pasaje con la respuesta final de Jesús. Al ver todo esto, al ver la perseverancia y el corazón quebrantado de esta mujer, versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fijaos, esto es como cuando Jacob dice que peleó con el Señor, ¿no? Y al final venció al Señor, dice, ¿no? En esa figura de esa lucha que se está refiriendo justamente a ese tiempo de oración y de batalla espiritual en la que en cierto sentido estás tratando con el Señor. Y esta mujer finalmente en su súplica, en su perseverancia, con su corazón quebrantado, ¿no? Finalmente consigue la petición de su corazón delante del Señor, ¿no? La misericordia de Dios se manifiesta sobre ella, ¿no? En ese sentido santo, vamos a llamar, es vencido el Señor, ¿no? Por el corazón consagrado, humilde, humillado, y la súplica y la fe firme de esta mujer cananea. Y el Señor elogia la fe de esta mujer, al igual que elogió la fe del centurión. Y de igual manera el Señor dice: no he visto una fe como esta ni siquiera en Israel. Otra vez ese contraste entre los paganos, que mostraban más fe en Cristo que los propios del pueblo. Y eso es lo que Jesús busca: un corazón lleno de fe, de confianza, que confiesa su nombre con humildad, un corazón quebrantado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice el Salmo 51, este Salmo de David. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos acerquemos así, con un corazón como el de esta mujer. Los que nos acerquemos así al Señor, con perseverancia y con un corazón humilde y quebrantado, lleno de fe, de confianza y confesando su nombre, un corazón que se despoja de la autosuficiencia, un corazón que se despoja de su orgullo, un corazón que se despoja de la alta estima que tiene por sí mismo y viene como un niño y se postra delante de Cristo con humildad. Ese corazón es el que recibe el Señor. Hagámoslo así. Acerquémonos así siempre al Señor y no nos consideremos nunca mejores que nadie, sino considerémonos los más bajos. Que Dios nos ayude a acercarnos a Él con esa sinceridad de esta mujer y que llevemos el Evangelio de Cristo a los que nos rodean con la misma misericordia que Jesús y los apóstoles lo han hecho. Que el Señor bendiga su palabra y que siga obrando en nuestros corazones durante esta Cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.